Muy especial. Buenas tardes, diré, no buenos días. Sin embargo, seguimos congregándonos, seguimos aprendiendo de su palabra cada semana. No podemos dejar aquello, es nuestro alimento espiritual, nuestro pan de cada día. Y seguimos estudiando esta carta a Tito. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a estudiar del versículo 11 al versículo 14. Y dice así este pasaje de la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando uno lo lee así, pareciera que fuera un pasaje más de las Escrituras, pero realmente en estos 4 versículos hay un contenido tan profundo que nos va a mostrar el día de hoy cómo es que nosotros podemos realmente ser aquellos creyentes que andan en obediencia o en santidad. Es difícil vivir conforme a las Escrituras. Y quiero que me atiendan esto. Cuando uno viene a la iglesia, ¿sí? Hay muchos que vienen a la iglesia. En estos años que hemos estado en la iglesia, había muchos que venían a la iglesia, pero no todos continúan. Porque creo yo que ellos ven que la vida del cristiano es tremendamente difícil. Es hasta imposible. Ser cristiano es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si la Biblia te dice que debes amar a tus enemigos, imagínate tú. ¿Tú podrías amar a tus enemigos? O sea, ¿es difícil o no? Si no, la Biblia dice que nosotros debemos alejarnos de las cosas de este mundo, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿sí? Los deseos de los ojos. Y realmente cuando uno pone ahí delante todas esas cosas, uno dice, caramba, qué difícil es ser cristiano. ¿O no? Es tremendamente difícil andar en los principios, en todo lo que el Señor te dice. Cuando la Biblia dice que debes amar a tu esposa o debes amar a tu esposo, escuchamos que la Biblia así lo dice, pero cuán difícil realmente es ponerlo en práctica. Es muy difícil. Alejarte de las cosas de este mundo que hay, de todas las sutilezas que tiene este mundo, de todas las cosas que hay en este mundo, es una batalla bastante dura para el cristiano, para el hombre en sí. Es fuerte ser un verdadero creyente y caminar en obediencia. ¿Sí o no? Ahora, si tú te acordarás el anterior domingo, o sea, Tito habla a la congregación y habla de todo lo que tienen que comportarse, tanto los ancianos, ancianas, ¿no? Las mujeres jóvenes, los hombres también, o sea, los jóvenes. Y les dice cómo deben vivir, ¿no es cierto? ¿Sí? Ser prudentes, vivir piadosamente, o sea, vivir realmente una vida que adorne la doctrina, ¿sí? ¿Para qué? Para que nadie pueda blasfemar la palabra de Dios, para que avergüences a tus adversarios, ¿no es cierto? Y también nos dice que debemos vivir realmente conforme a lo que somos para poder ganar a las personas a Cristo. O sea, que las personas te vean y digan, yo también quiero ser cristiano. Pero qué difícil es ser eso, ¿o no es así? Es muy difícil hacer aquello. Porque nosotros también estamos luchando contra ser un verdadero creyente. Luchamos en nosotros. Hay un ataque de nuestra carne que cada día viene a golpearnos. Ahora, estos versículos que sigue, o sea, Pablo le dice a Tito, y Tito a la iglesia tiene que decirles que tanto los ancianos, las ancianas, las mujeres, los hombres tienen que vivir de esta manera. Y les dice cómo deben vivir como cristianos. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Ahora les va a decir cómo deben motivarse para vivir así. O sea, ¿te acuerdas de Romanos capítulo 12? Capítulo 12. Todo el capítulo 1 hasta el 11 les habla de las misericordias de Dios, ¿no es cierto? Y en el 12 empieza, ahora pues hermanos, por las misericordias de Dios os ruego, o sea,
les dice, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes tienen que vivir ahora como buenos cristianos. ¿Lo ven? ¿De dónde saca ese poder el cristiano para poder vivir, luchar? Por todo lo que Dios le ha dicho, por las misericordias de Dios. De aquí también, lo mismo, Tito habla en los versículos 5 y 14, pero aquí ya pone a la gracia como ese entrenador, aquel que te va a decir cómo debes vivir una vida cristiana, cómo debes caminar en obediencia, cómo debes caminar en santidad. Es como tener un entrenador ahí que te pone Dios. Amén. Todos habrán ido alguna vez, no creo también todos, ¿no? A un gimnasio, por ejemplo, o has visto en televisión, y cada uno tiene un entrenador. Y el entrenador, ¿qué exige de aquel que es su pupilo, podríamos decir, o aquel que está entrenando? El entrenador quiere que él tenga éxito, ¿no es cierto? Que realmente haga lo más que pueda a lo que quiere llegar. Jamás el entrenador le va a decir, ay, no. Ahora mismo hay un campeonato mundial y los entrenadores quieren que sus equipos, sus jugadores lleguen a ser el campeón. ¿Y para aquello? El entrenador va a estar vigilante ante ellos. Seguramente les va a controlar todo lo que hacen, cómo duermen, qué comen, o sea, toda una vida disciplinada. Y el entrenador en el momento del medio tiempo, ¿qué hace? Empieza a exhortarles, ¿no? Si están perdiendo, les va a decir, no, ustedes tienen que ganar, ustedes pueden hacer, son, qué sé yo, palabras pondrá, ¿no? Al punto que el jugador va a tener que salir al segundo tiempo, caramba, sí puedo hacerlo aquello. Eso pasó, por ejemplo, con Argentina, ya la vez ahorita, ¿no? En la historia. O sea, en este mundial que estamos ahora pasando. Entonces, aquí en la palabra, en el versículo 11, yo quiero que veas tu Biblia, porque estos versículos son tremendamente importantes, porque si tú realmente entiendes estos 4 versículos, vas a poder de alguna manera vivir una vida mejor en la vida cristiana. Amén. En el versículo 10, ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, la anterior semana, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ahora, empezamos el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice, aquí esta palabra enseñándonos es la clave de estos 4 versículos. Aquí esta palabra enseñándonos es una palabra que también puede transcribirse o puede traducirse como exhortar, disciplinar, corregir. O sea, esta misma palabra griega, que más adelante vamos a identificar, esta misma palabra se utiliza de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto se puede utilizar esta palabra como enseñándoos, como enseñar, ¿no ven? Que viene de pedagogía. Puede ser también utilizada como, en vez de decir enseñándoos, disciplinándonos, entrenándonos, corrigiéndonos. También se puede utilizar esta misma palabra. En este caso, en estos 4 versículos, quiero que me entiendas, aquí se presenta a la gracia como ese entrenador. ¿Ok? Pon en tu mente eso. La gracia aquí, que está hablando, la gracia, que es ese regalo inmerecido para la salvación, pero aquí la gracia es presentada como ese entrenador, ¿sí?, que está a tu lado y te va a decir, qué es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para caminar en santidad y en obediencia. ¿Te das cuenta? Es como cuando tú estás queriendo, o sabes que estás pecando, o quieres pecar deliberadamente, porque sabes que es pecado muchas cosas que estás haciendo. Entonces la gracia está ahí, a tu lado, la gracia está a tu lado como ese entrenador que te está diciendo, oye, no puedes hacer eso, no puedes tú hacer eso. Y quizá tú le dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y el entrenador te va a decir, por esto no puedes hacer aquello. Por esto no puedes tú pecar. Por esto no puedes hacer lo que quieres hacer. Ahora, dependerá de ti si obedeces o desobedeces. Pero la gracia aquí, ojo, está presentado como si fuera un entrenador. Uno que te está entrenando ahí y está al lado tuyo y tú estás ahí
en tu vida cotidiana, ¿no? Cuyo fin para ti como cristiano es ir a la santidad, ¿no es cierto? Eso es lo que uno quiere. No quiere fallarle al Señor. No quiere fallarle al Señor. Pero el problema es que es tan difícil no fallarle al Señor que necesitamos, ¿de qué? De la gracia, de aquel que me está diciendo, te voy a enseñar 4 cosas para que tú camines en obediencia o en santidad. Amén. Gracias. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas esto. Entonces, acá en estos 4 versículos, del versículo 11 al 14, vamos a ver cómo la gracia de Dios, o sea, que es presentada como un entrenador. ¿Sí? Es como está presentado como un entrenador. Y aquí Él nos va a dar 4 lecciones que la gracia de Dios nos enseña. O sea, 4 lecciones te voy a dar, te está diciendo, para que tú, ¿sí? no te sea difícil caminar como un verdadero cristiano. Amén. Te voy a dar 4 lecciones, estoy parafraseando, para que tanto tú, anciano, ¿sí? seas ese anciano prudente, decoroso, ¿no? hospedador, tengas estas cualidades. Te voy a dar 4 lecciones, anciana, para que tú seas esa mujer que enseña a las mujeres jóvenes a hacer, ¿no? Que amen a sus maridos, que sean prudentes, que sean decorosas, así, ¿no? Te voy a dar 4 lecciones, joven, para que tú seas prudente, sabio, ¿no? Te está diciendo eso. A las mujeres también, te voy a dar 4 lecciones para que tú seas esa mujer que cumple aquellas cosas que todo lo que hemos dicho en los anteriores versículos. Amén. Gracias, ¿Okay? Señor. Porque uno puede decir, qué lindo es decir que el anciano, que las ancianas sean reverentes, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras de bien. Fácil es decir, ¿no es cierto? Fácil también es decir, bueno, que las mujeres jóvenes amen a sus maridos y amen a sus hijos. Es fácil decir aquello. Fácil también es decir que las mujeres también sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. También es fácil decir a los jóvenes que también sean prudentes y también a los ancianos. Es fácil decir aquello. Ahora, a los que están ahí y me preguntaran a mí, ¿por qué? ¿Por qué tengo que andar con prudencia? ¿Por qué tengo que amar a mi marido? ¿Por qué tengo que ser casta, que ser reverente? ¿Por qué tengo que ser así? Y el maestro te va a responder, ¿no sé? Te va a decir, te voy a dar 4 lecciones para que tú te ayudes, ¿sí? A caminar como te he dicho que debes caminar en los versículos anteriores. Amén. ¿Te estás dando cuenta del contexto? ¿Sí? Entonces ahí está la gracia, presentado como un entrenador ahí. Como un entrenador que te va a dar lecciones. Y te va a dar las lecciones que vamos a detallar a continuación. Y la primera lección que les va a dar, les va a decir que la gracia nos enseña a recibir la salvación. Amén. ¿Sí? Y te va a decir, tú quieres hacer aquellas cosas que no honran a Dios. ¿Sí? O sea, andar en impiedades aquellos que no honran a Dios. ¿Quieres hacer? Entonces el maestro te va a decir, o el entrenador te va a decir, un momentito, te voy a enseñar que la gracia nos enseña a recibir la salvación. En el versículo 11, por eso dice, porque la gracia de Dios, ¿por qué? Esta palabra ¿por qué? ¿Qué implica? Indica el motivo de la sección anterior. O sea, ¿por qué debemos conducirnos en santidad? ¿Por qué debemos adornarnos con la sana doctrina? Y la respuesta está en este versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Dios ha revelado su salvación a todos los hombres. ¿Por qué yo tengo que andar en santidad? Puedes preguntar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha salvado. Si en el momento tú de querer quebrantar un principio de Dios, o sea, quieres quebrantar algo que va en contra de la palabra, ¿sabes qué debes hacer lo primero? Preguntarte. Si no vale el costo, ¿sí?, de no hacer aquello por haber recibido una salvación gratuita, porque no te ha costado nada a ti, ¿o no? No te costó, porque la salvación no es por obras, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no costó nada a nuestro Señor, porque costó su misma vida. Así es. Quizás pero yo no le he dicho que me compre, que me redima.
Un momentito, Él tuvo que salvarte ¿para qué? ¿Para librarte de qué? Del infierno. Uno. Peor aún, de la ira de Dios. Porque aquellos que no tienen a Cristo, o sea, como su Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en este versículo, o sea, en el versículo 11 dice que la gracia de Dios nos enseña a recibir la salvación. ¿Qué es la salvación? En el griego denota liberación, rescate, emancipación del pecado. Ahora, el versículo 14, si tú ves en el capítulo 2, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio celoso de buenas obras. Muy bien. Entonces, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos redimió? Cristo. Eso ya hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Él fue el precio por el rescate, por nosotros. Había que pagar un precio. Había que pagar. Era como si tú eras un esclavo, ¿sí?, de un amo que tenías. Para que ese amo deje de ser tu amo, alguien tenía que pagar el precio. Y puedas pertenecer al otro amo, que es Dios. ¿El precio qué era? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte violenta de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese era el precio. Ahora, Cristo se dio a sí mismo, ¿sí? Dice, yo voy. Por eso cuando uno ve una película, pero bueno, cuando tú ves en la cruz a un Cristo, muchas veces me hacen hacer, ¿no?, crucifijo ahí, ¿sí? Acuérdate de que Él, ¿qué cosa? Murió por ti ahí en la cruz, clavado. Una muerte violenta. Entonces, cuando tú ves la cruz, el momento en que tú quieres caer en la tentación, en pecar, ¿qué debe venir a ti? La primera lección, ¿cuál es? Que Dios te salvó de esa manera vana de vivir. Y tú debes decir, Señor, esa tu muerte violenta ahí en la cruz, si tú has sido capaz de dar tu vida por mí, ¿por qué yo no puedo dejar esas cosas? Pero sin embargo, si tú haces cosas pensando aquí, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo en poco la muerte de Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde saldría esa fuerza para decir, caramba, realmente tengo que andar como Dios quiere que ande? ¿Cómo quieres que ande? Todos los versículos anteriores. No sé si me estás entendiendo. Entonces, una de las primeras lecciones, seguimos el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, muchos utilizan este versículo para decir, bueno, Jesús ya salvó a todos los hombres. Por eso cuando el catolicismo, por ejemplo, alguien se muere, ¿qué dice el cura? Ya está en el cielo. ¿No veo o no? Aquí dice, Cristo murió por todos los hombres. O también agarran Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo aquel que muere se va al cielo. Wow, me encantaría que sea así. Pero no es así. No a todos los hombres, sino de todos los hombres. O sea, aquí no está hablando, la Biblia nunca enseña de un universalismo. No dice que Cristo murió por todos los hombres. Entonces ya no hubiera necesidad de evangelizar, ¿te das cuenta? ¿Para qué ya ir a hablar del arrepentimiento? Si Cristo ya murió por todos los hombres, para que todos los hombres vayan a la eternidad, al cielo, ¿para qué voy a hablarles yo de que tienes que arrepentirte? ¿Para qué voy a hablar del evangelio? Si ya Cristo murió. Ojo, aquí nunca la Biblia habla de un universalismo. No habla de todos los hombres, así, en general, universal, sino de todos los hombres, ¿sí? Dios escogió a algunos en su soberanía. Entonces, ojo, que Dios ofrece su salvación
a todos los hombres, porque la palabra dice, Él quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. No quiere Dios que nadie, que todos lleguen al arrepentimiento. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? La Biblia dice, tu palabra es verdad. Y el Espíritu de verdad, o sea, eso es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno quiere caer en pecado, acuérdese de algo. El entrenador te recuerda y te dice, ¿sí? Tú eres salvo por gracia y estás libre del castigo del pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? Muerte. ¿Dónde? ¿Qué es muerte? Es separación, ¿no? La muerte significa en la Biblia separación. Hay 3 tipos de muerte. Muerte espiritual, estar cortado de la comunión con Dios. A consecuencia de la muerte espiritual viene la muerte física. Está determinado que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio. Y hay una tercera muerte, que es estar separado eternamente por toda la eternidad con Dios, cuyo lugar de residencia de aquel que está separado de Dios por la eternidad es el infierno. No hay otro. O estás arriba o estás abajo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ok. Entonces el entrenador está ahí y te dice, acuérdate, ¿sí?, que tú estás libre del castigo del pecado. Eres salvo por gracia. Y por eso mismo tú deberías obedecer a Dios y caminar en santidad, o anhelar santidad en tu caminar cristiano. Y ser esa mujer joven, prudente, decorosa, que ama a su marido, etcétera, etcétera, ¿no? O ser ese anciano, prudente, sobrio, o ser a todos los que dicen en el grupo de los que habló en los versículos anteriores. Hasta ahí hemos entendido. Primera lección que el entrenador te ha hecho entender. ¿Sí? Amén. Otra segunda lección es que la gracia de Dios nos enseña a arrepentirnos o a caminar en santidad. Amén. Tito 2:12, la segunda lección dice, enseñándonos, esta palabra enseñándonos, volvemos a decir, ¿qué significa? Enseñar, capacitar, discipular, adiestrar, educar, nutrir, disciplinar. Esas cosas significa, esta misma palabra en griego, paideu, ¿ya? Se utiliza de acuerdo al contexto. En algunos significa enseñar. En algún otro lugar de la Biblia, en otro contexto, significa capacitar. En otro puede significar discipular, adiestrar, educar, nutrir. Por ejemplo, cuando hablamos en Hebreos 12, Dios disciplina ¿a quién? Al que ama, disciplina. Esta misma palabra disciplina es la misma palabra en griega de enseñándonos. ¿Te das cuenta? Disciplina, enseñándonos, es la misma palabra griega. Ese maestro o ese entrenador que está a tu lado, en algún momento te va a discipular cuando sea necesario. En algún momento él te va a ayudar, te va a capacitar. En algún momento él te va a adiestrar, te va a educar, te va a nutrir, de acuerdo a lo que requiere el entrenador. Aquí la gracia está presentada como ¿qué? Como un entrenador, un maestro, enseñándoos. ¿Sí? Él te está enseñando. Y lo segundo que te está enseñando, te va a decir, estoy parafraseando mucho, para que tú entiendas. Lo segundo que te va a enseñar es que Él te va a enseñar a caminar en santidad. O sea, para caminar en santidad debe haber un arrepentimiento vez tras vez. ¿Ok? Tiene que haber un arrepentimiento. Y ahora, versículo 12, ¿qué dice? Enseñándonos, ¿qué te va a enseñar ese entrenador? Que debes renunciar a qué cosa.
a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay dos cosas que te dice aquí el entrenador. Le está diciendo a su, ¿cómo se llama? ¿A su discípulo? ¿A su pupilo? No, le está diciendo, tienes que renunciar a la impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? La impiedad es la falta de reverencia y devociones verdaderas hacia Dios. Eso significa. Esa es la impiedad, falta de reverencia. ¿A quién? A Dios. ¿Qué sería la piedad entonces? ¿Sería falta de reverencia? No, ¿no ve? Tener reverencia a Dios. ¿Sí? Pero le está diciendo, tú tienes que renunciar. ¿A qué? A la impiedad. Y eso te va a ayudar a caminar ¿en qué cosa? En santidad. Pues arrepiéntete si estás fallando en algo o estás haciendo algo que no le gusta a Dios. ¿Sí? O sea, apártate de la impiedad y de los deseos mundanos. Ahora, deseos. No siempre es aquello que se hace. Deseos es a veces cuando tú ves en la televisión algo que es mundano, algo que no le agrada a Dios. O sea, por decirte cosas lujuriosas, pecaminosas. ¿No veo? No, es un deseo. No lo estás haciendo, pero con tu corazón y tu mente lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo. Te pide más allá y te dice, ni siquiera en tu pensamiento tienes que desear. Así que aléjate de esas cosas. Ah, pero no he hecho nada. Pero ya has deseado. Por eso dice, deseos pecaminosos. Camina en santidad, le dice. ¿Sí? La gracia está ahí, le dice, tienes que caminar en santidad. ¿Cómo lo hago esto? Alejándote de la impiedad y de los deseos mundanos. Los deseos mundanos pueden ser todas las cosas que el mundo te ofrece. ¿Ok? Más bien, dice el entrenador, ¿sí? Más bien, debes tú seguir, ¿qué cosa? O sea, seguimos leyendo. Más bien, vivamos, dice, en este siglo, ya en este siglo, ¿sí? En este tiempo, desde el momento que has sido salvo, ya no tienes que vivir de la manera como vivías antes. ¿Me están entendiendo? Yo nomás me entiendo. ¿Sí? Ahora, sí. Más bien debes vivir, ¿sí? Sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, ahora tu vida debe ser tener una mente cuerda, tener control sobre los asuntos de la vida, ser cuidadoso, ¿sí? Evitar trivialidades. En otras palabras, empieza a vivir con buen juicio, no con una mente disolucionada, ¿sí? Empieza a vivir sobriamente, con una mente clara. Aprende a vivir. Amén. Y también le dice, debes aprender a vivir una vida con rectitud. O sea, eso habla de justo, ¿sí? Aprender a vivir una vida recta. Ahora, cuando uno realmente es salvo, cuando uno verdaderamente es cristiano, la misma gracia que es manifestada en Cristo Jesús te avisa. Es como decir, es como Pablo va a hacer con ese ejemplo, ¿no? Alvarito, andarte hoy día a un burdel. No sé si sabrá qué es burdel. ¿No? Seguramente va a decir, no. ¿Cómo voy a ir a ese lugar o no? Si es cristiano. ¿O no? Hay algo que ya le avisa que no está, que eso no es bueno. O andarte a una discoteca, bloquearte ahí y empezar a hacer tus cosas. Si uno verdaderamente es cristiano va a decir, pues no puedo ya hacer eso. ¿Ok? Y tu entrenador está diciendo, no puedes vivir así. Recuerda, tú eres ya salvo. Debes vivir como alguien que ha sido salvado. Amén. ¿Y qué hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja de vivir esa vida mundana. Deja de vivir con esos deseos mundanos. Deja de vivir impíamente. Más bien, empezá ahora a vivir sobria,
justa y piadosamente. O sea, vivir una vida con reverencia a Dios. Amén. Amén. No sé si me estás captando la idea, ¿no? Cuando habla de sobriedad, debemos vivir sobriamente, está hablando para ti mismo. O sea, cada uno tiene que dirigir su vida, es interno. Cuando habla de vivir una vida recta, o sea, justa, ya es en relación hacia los demás, si te das cuenta. Tengo que tratar de vivir una vida recta, ser un hombre con principios que vive una vida recta. Y piadosamente va en relación hacia Dios. Mi reverencia a Dios tiene que ser mi vida. Entonces el entrenador le está dando esa segunda lección para caminar en santidad. Le está diciendo, le está enseñando a que él deba vivir, a que deba, que enseña a arrepentirnos. ¿Sí? Deja estas cosas y hace estas cosas. Le está diciendo. Entonces uno tiene que ver la cruz, que te tiene que enseñar a vivir en santidad. El momento en que estás queriendo hacer algo malo, acuérdate eso. Mira la cruz. Mira lo que costó que seas salvo. El problema es que las personas no lo toman así. No entienden la seriedad, o sea, no entienden el costo real por lo cual Dios te ha librado no solo del infierno, sino de la misma ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela contra el impío. Si tú entendieras, es como cuando estás, a ver, ¿te acuerdas el anterior domingo si te decía, qué tal si ese día viene en el cual el Señor está y te dice, no te conozco? Y realmente tú ves que es real lo que dice la Biblia. Tú le dijeras, Señor, dame una oportunidad. ¿No ves? Le dijeras, dame una oportunidad. Obviamente la Biblia nos dice que ya no hay más. No hay más. Si ya moriste, hasta ahí nomás llegó tus oportunidades. Pero Señor, deja que vaya y diga a mis hermanos que realmente existe. No hay. ¿No es cierto? A los profetas tienen, etcétera, etcétera. Pero si tú tuvieras la oportunidad de volver a la tierra, ponte en este pensamiento. Si tú tuvieras la oportunidad de volver, yo creo que obedecerías o no. Claro, ¿no? Yo creo que si realmente vieras, por eso yo digo, no creo yo en las personas que se han ido al infierno o ido al cielo, no creo. Porque la misma Biblia dice no. No hay. No hay. Pero si realmente vieras el infierno y volvieras a esta tierra, ¿crees tú que seguirías caminando así? No ves. Si realmente vivieras los tormentos que... Pero a veces las personas no creen que realmente existe eso. No creen que han sido salvados de aquel. Por eso viven de una manera como que, tal vez ni existe aquel. ¿Ok? Pero aquí Pablo dice a Tito, para que estos puedan vivir conforme a lo que el Señor dice, te voy a enseñar, ¿sí? El entrenador le va a enseñar a que se arrepienta. Ahora, en nuestra vida cotidiana siempre estamos fallando al Señor. ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos, gracias a Dios, un entrenador ahí, ¿sí? Que nos enseña y nos dice, muy bien, ni modo, caíste. Ahora el Señor, ¿por qué te ama? Te va a ¿qué cosa? Disciplinar, que es la misma palabra que estamos enseñándoos, te va a disciplinar. De alguna manera, para que tú sigas participando de su santidad. Te va a disciplinar. Pero ese entrenador que es la gracia, te está enseñando a que tú debas arrepentirte. Ok. Entonces hay una tercera lección que el entrenador nos enseña y dice que la gracia de Dios, el entrenador, para que tú me entiendas, nos enseña a esperar la venida de Cristo. Amén. ¿Será que eso me ayuda a caminar en santidad y no pecar? Sí. ¿Será que me ayuda eso? Amén. Amén. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Si yo llamara ahorita a mi hija y le diría,
Le diría, voy a venir en 15 minutos. Estamos viniendo. Y mi hija le dice a Zoe y a Esteban, tus abuelitos van a venir. ¿Saben qué van a hacer mis nietos, conociéndolos cómo se están comportando con sus abuelos? Van a estar ahí en la puerta, en la ventana, como hacían aquí. Y van a estar expectantes de que su abuelo llegue. Al punto de que va a estar ahí caminando y que no llegue el abuelo, que no llegue la abuela, que no llega, ¿sí? Y cuando llegue, ya desde allá arriba que me ven, seguramente van a saltar. Y no estoy contándoles algo que no es. Y van a gritar y van a decir, mi abuelo ha venido, mi abuelo. Y cuando entre ahí, seguramente me van a abrazar, como hacen. O cuando me voy, a veces se ponen a llorar. Lloran, no quieren que me vaya. No, abuelo, empiezan a llorar. Esa misma figura que te estoy dando es de la que un cristiano debería tener en relación a la segunda venida de Cristo. Es como es decir, el Señor ha dicho que va a venir, ¿no? El Señor, o sea, el verdadero cristiano, o sea, espera la venida del Señor. Y le espera, pero con un gozo tal, por eso dice en el versículo 13, si leemos, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, habla de gozo, pero un gozo así de sobremanera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano dice, oye, camina en santidad, el entrenador, camina en obediencia a Dios. ¿Por qué? Cualquier rato va a venir el Señor. Y Él quiere hallarte, ¿sí? Cuando estás caminando en obediencia y en santidad. Amén. ¿Qué tal si el Señor viene y tú estás andando de tus cosas? Ay, no. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, Él va a venir. Pero, ahora, ¿Cristo está aquí ahora? Amén. Sí. Amén. Él está en todo lugar, dice. No, es Dios. Pero un día, Él se va a manifestar. O sea, un día se va a hacer visible. Esa es la promesa que dice la Biblia. Un día el Señor se va a hacer visible. Pero nosotros tenemos que estar, como dice en un libro de Pedro, ¿no? Debemos estar aguardando sin mancha, irreprensibles, en paz con Dios. Debemos estar trabajando en el Señor, debemos estar evangelizando para el Señor. Debería encontrarnos a nosotros sirviéndole al Señor. Amén. Que no te interese si vienen muchas personas o no. Interésate por ti, cómo Dios te va a hallar a ti. ¿Me entiendes? No han venido 1, 2, que a mí me halle enseñándole la palabra. Amén. De los demás, bueno, es su problema, como quien dice, no, es su lío. Pero a mí que me encuentre sirviéndole al Señor. Amén. Trabajando para el Señor. Amén. Evangelizando para el Señor. Porque tengo esa esperanza, y la esperanza en Dios es sí o sí. O sea, la esperanza y la manifestación son uno. Porque Dios no miente. Si el Señor dice que va a venir, es que va a venir. Amén. Y si el Señor dice que Él se va a manifestar un día, dice que Él se va a aparecer. No me imagino cómo, ¿sí? Un día Él va a venir, dice, a llevar a la iglesia. De ahí viene la gran tribulación, ¿no? ¿Sí? Va a venir a la iglesia, yo creo. Ahora, no sé si vendrá en esta era. La Biblia dice, nadie sabe cuándo. Nadie sabe ni la hora, ni el día, ni los ángeles. Nadie sabe, solamente Dios Padre. No sabemos cuándo. Pero la Biblia dice que va a venir. Muchos dicen, ¿no? Cristo ya viene. Prepárate. Prepárate. En los tiempos de Pablo pensaban que iba a venir en ese tiempo. Por eso los tesalonicenses ya no querían ni trabajar. Y se pusieron sus patas blancas y empezaron esperando que el Señor les dice, no. Va a venir, pero primero tiene que venir la apostasía. Y aquel que no quiera trabajar, no coma. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el entrenador, sí, les dice, aguardando, o sea, está diciendo,
aquí en el griego es esperar o dar la bienvenida, ¿sí? Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la aparición ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que me debe dar a mí esa motivación para vivir en santidad, para vivir en obediencia a Dios? ¿Qué debería darme esa motivación? Primero, Cristo está aquí. ¿Sí? Segundo, Cristo se va a manifestar. Y quiero que Él me halle sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Quiero que Él me halle sirviéndole al Señor. Porque esa es la esperanza que tenemos. Entonces, el entrenador, ¿sí? Que está ahí, que nos está enseñando, ¿sí? En algún momento nos va a disciplinar para enseñarnos algo, en algún momento nos va a exhortar para enseñarnos algo, en algún momento nos hará algo para que nos enseñe. Y la última lección que da el entrenador, y le dice que la gracia nos enseña a hacer buenas obras. Ahora dice, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo. ¿No? ¿Para qué? Para redimirnos. O sea, redimir significa comprar por precio. Ya, redimir, comprar, pagar el rescate. ¿Sí? Cristo pagó para que yo fuera libre. ¿Sí? A mí no me costó nada, pero a Él le costó. ¿Sí? En Navidad te van a regalar un regalo. A vos no te cuesta nada, pero seguramente al que compró el regalo sí le costó. ¿No veo no? O no lo van a dar gratis en ninguna tienda un regalo. Le ha costado. Pero como a mí no me costó nada, a veces la gente dice, si no me cuesta nada, entonces no hago nada. No. Costó la sangre preciosa de nuestro Señor. Esa muerte violenta que tuvo Cristo. Eso costó tu salvación. Y tan solo por entender eso, tú deberías tratar de caminar en santidad y en obediencia a Dios. Amén. Tan solo porque Dios te salvó del infierno, de la misma ira de Dios. Tan solo porque Dios te salvó y te trasladó a su reino. Eso nomás debería motivarnos para decir, sí, oye, me estoy pasando. Pero bueno, el maestro está, o sea, el entrenador está ahí y te dice, te ha salvado, ¿sí? Y también te está diciendo, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de aquellas cosas que tú ves que estás haciendo mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y por qué? Por eso hemos empezado con la palabra ¿por qué? ¿No ven? Porque el Señor va a venir cualquier rato. Va a aparecer cualquier rato. Se va a manifestar el Señor. Y no quiero que el Señor te halle en esa mala manera de vivir que estás andando. Además, tú eres creyente. Eso le decía Pablo a los Corintios. Esto era de ustedes antes. Pero ahora ya no son. Ya no deberían vivir así. Y el entrenador está ahí, claro, no es nada cómodo ser pupilo de un entrenador. El entrenador te va a exigir, ¿sí? Te va a exigir. Y te va a decir, te va a enseñar también a que tú debes hacer buenas obras. Ahora, hacer buenas obras, vuelvo a repetir, tantas veces ya se ha dicho, ¿sí? Cuando tú sirves al Señor, es una evidencia realmente de que eres un verdadero creyente. Porque si tú lo haces, ya te he explicado eso, si tú haces las cosas para Dios, vienes aquí a la iglesia, que se das tus ofrendas,
vienes así porque tengo que ir. Si lo haces así, ¿sabes qué eres? Eres un legalista. Porque estás diciendo, tengo que hacer obras para que Dios me acepte. Eso se llama legalismo. Y otros creen que el camino a la santidad es esa. Y lamentablemente muchos enseñan mal. Tienes que hacer esto. Ahora tienes que ser así. Tienes que caminar así. Y el otro se asusta, ¿no? Y dice, sí, haré esto mejor. Al Señor le gusta que venga a servirle. Al Señor tengo que agradarle. Pero lo estás haciendo más por legalista. Te vuelve legalista aquello. Tú tienes que venir a hacer para el Señor porque le agradas, porque estás viviendo en piedad. Tú tienes que servirle al Señor porque a ti te nace en tu corazón servir. Tienes ese deseo. Cuando uno es un verdadero cristiano, tiene ese deseo de servirle. Esa es la diferencia. Cuando uno trae una ofrenda, tiene el deseo de dar para el Señor, no para el pastor, no, tiene el deseo, o sea, en su corazón nace. Pero si tú lo haces porque, lo haces porque tienes que hacerlo, porque te dicen que hagas, eres simplemente un legalista, eres un fariseo más. ¿Ok? Claro, también tiene su otro lado, su otro extremo ya también. No, la santidad depende de Dios totalmente. Y eso te lleva ya también al libertinaje. Entonces, camino a la santidad implica, ¿sí?, no solo la parte que Dios nos da a nosotros, sino también nuestra responsabilidad. Dios pone el querer como el hacer. Pero también la Biblia dice, ¿qué dice? Que tú debes trabajar en tu salvación con temor y temor, guardar, cuidar. Esa es la diferencia. Un legalista, por eso, si yo a mis hijos les obligara a sentarse aquí, ¿ya?, de alguna manera entendieran, les estaría volviendo hasta legalistas. Porque ellos lo harían por miedo, por honrar, por no tener problemas, así. Eso se llama legalismo. Tengo que ir a la iglesia. Muy diferente a que ellos quieran venir. Muy diferente que ellos tengan ese deseo de hacer, servir al Señor. Y eso nace de un verdadero creyente. Por eso pregúntate bien vos, si realmente eres cristiano, has recibido esa gracia, y esa gracia es la que te da ese deseo de servir al Señor. Aún cansado, pero te da ese deseo. Hacer esas buenas obras, porque son producto de la salvación. Efesios 2:8, ¿qué dice? No es por obras para que nadie se gloríe, sino, vamos a leer Efesios 2:8, tenemos tiempo y con terminamos. Efesios 2:8, que es conocido el versículo que nosotros manejamos. Ya vamos a acabar, no se preocupen. Efesios 2:8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, ¿sí? Es un regalo inmerecido. ¿Ok? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si realmente Dios te ha hecho salvo, ya ni siquiera tú tienes que buscar qué obras tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha preparado de antemano, ¿sí?, las obras que vas a hacer. En su soberanía, Dios ya sabe qué tenías que hacer, dónde tienes que estar. Amén. ¿Cuánto te dio gracia el Señor? ¿En el momento de la salvación? No. Te dio, ¿sabes cuándo? Antes de la fundación del mundo. Cuando Dios ya planeó que ibas a ser hijo suyo. Ahí te dio gracia. ¿Y cuándo se manifestó esa gracia? En la venida del Señor. Te dio gracia ya antes de que nazcas. Por gracia somos salvos. Ya antes. Y ahora se manifiesta en nosotros, ¿qué cosa?
La gracia. Nos dio gracias antes, nos da gracias ahora y nos va a dar gracia por toda la eternidad. Por eso dice el versículo 14, volviendo a Tito, terminando aquello, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ¿sí? Y purificar para sí pueblo propio. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no solo te salvó, también ¿qué hizo? Te purificó. O sea, Él ya cuenta que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar. A los que llamó, a estos que hizo, los justificó. A los que justificó, los santificó, ¿no es cierto? Y a los que santificó, los glorificó. Un día le vamos a ver al Señor. Él no está haciendo un proyecto con nosotros. Él sabe que vamos a terminar si realmente Él te ha escogido. O sea, no solo te ha salvado, te ha purificado. ¿Para qué? Para que seas un pueblo suyo. Ya sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso yo no creo en las personas que se van de la iglesia y se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque diríamos que Dios ha fallado. ¿O no? ¿Y Dios falló? No. Él al que llamó, tiene que llevarlo pues hasta el fin. No solo aquí dice el versículo que lo salvó, sino también que le purificó. Le purificó. En otras palabras, Cristo tuvo dos objetivos: perdonarte y purificarte. Esos son los objetivos. La redención del pecado y la purificación. ¿Para qué te purificó el Señor? Para hacer buenas obras. Las buenas obras son visibles de que realmente eres un redimido de Dios. Son evidencias de que realmente Dios te ha redimido. El perdón es invisible. No puedes mostrarlo. ¿Cómo sé yo que la gracia de Dios ha venido a mi vida? Por gracia soy salvo. ¿Cómo sé que soy un verdadero cristiano? Que la gracia de Dios se ha manifestado en mi vida. ¿Cómo sé? A través de mis obras. ¿Ok? Pero esas obras tienen que ser producto del deseo que tengo, ¿sí?, de la reverencia hacia Dios. No sé si yo nomás vez me entiendo cuando yo me explico. ¿Sí? Entonces, cuando realmente es un verdadero cristiano, porque uno dice, ¿será cristiano o no será cristiano? Y a veces hasta yo me pregunto, ¿realmente seré cristiano? Y a veces veo cristianos que están sentados en las sillas, hasta fieles los domingos, pero no hay una manifestación de obras para servicio de Dios. No hay. Bien. Yo digo, ¿será realmente que es salvo? Porque si la gracia de Dios estuviera en su corazón, ¿se manifestaría en qué? En buenas obras, que vienen a ser evidencias de que realmente la gracia de Dios ha estado en su vida. ¿Entiendes o no entiendes? Terminando entonces, el entrenador le dice, ¿sí?, te voy a ayudar a caminar en santidad y en obediencia a Dios. Para esto, tú tienes que entender 4 lecciones. Primero, entender que Dios te salvó. Ya no puedes vivir de la manera que vivías antes. Antes eras estas cosas, ahora ya no eres estas cosas. Ahora tienes que vivir tienes que tener una nueva manera de vivir. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Ahora, en el entrenamiento te vas a caer, vas a fallar. ¿Sí? Y el entrenador te va a decir, arrepentíte. Arrepiéntete. Y seguí. Y también le va a enseñar, al que está ahí, le va a decir, una lección es, tienes que entender
que hay una esperanza que es cierta, que el Señor va a venir, se va a manifestar. Y tú debes vivir de tal forma que pensando de que Cristo puede venir este momento, este día, hoy. Hoy. Ten eso en tu mente. Entender que puede venir hoy Cristo. Y que no te halle en esa, caminando o viviendo esa vida mundana con los deseos de este mundo. Sino alguien que te vea que estás viviendo una vida recta, justa, sobria y piadosamente. Y si realmente tú has entendido que la gracia de Dios ha visitado tu vida, debe manifestarse ¿en qué? En buenas obras. Pero vuelvo a repetir. No por eso digo, sí, tengo que manifestar. Tengo que vean que realmente soy cristiano y voy a empezar a venir a servir al Señor. Si lo haces con un corazón simplemente de que lo voy a hacer, eres legalista. Tiene que haber un deseo en tu corazón de servirle al Señor y hacer para el Señor. No obligado. No obligado. No obligado. Entonces, Tito en esta carta va a decir a la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, cómo deben vivir. ¿Lo ves? Sobriamente, prudentemente, sí. Pero ¿cómo hago para vivir así? Acordándote, sí, que la gracia es aquel que te está entrenando, te está enseñando. Vas a vivir así. Harto me ayuda a mí, por ejemplo, Romanos capítulo 12. ¿Sí? ¿De dónde saco esa fuerza para no caer en pecados? Por las misericordias de Dios. Ahora he aprendido de dónde voy a sacar aquello para no pecar. Voy a entender que la gracia de Dios está a mi lado. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, la gracia no solamente es esa sustancia divina que te ayuda en el momento de peligro, sino que está ahí, que te está enseñando. Imaginariamente ves un entrenador ahí y pone el nombre ahí, gracia. Y la gracia te está ahí, entrenando y te está diciendo, empezá a vivir una vida en obediencia y santidad hacia el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por ti. Eso bastaría para que podamos caminar en santidad y en obediencia. ¿Te das cuenta? No sé si has captado el tema de hoy. Amén. Oremos para terminar. ¿Sí? Pongámonos de pie, damos gracias al Señor. Oremos. Bendito Dios, queremos darte gracias por una tarde donde el cual podemos aprender algo de tu palabra. A veces, Señor, nos cuesta, Señor, entender, pero tu Espíritu, Señor, nos va a hacer entender y comprender a medida que podamos recordar aquello que escuchamos, bendito Dios. Gracias, Papito, porque por esa tu gracia, Señor, que nos entrena, Señor, que nos enseña, que nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, bendito Dios. Padre, si hasta ahora, Señor, ha sido difícil luchar, caminar como un verdadero creyente en santidad, en obediencia, Señor, hoy te agradecemos que nos has presentado a tu gracia, Señor, para que nos pueda ayudar a caminar en santidad y en obediencia. Gracias, Papito Dios, bendice esta tarde, el día de mañana, Señor, bendice la familia. Cuídanos, protégenos, bendito Padre, ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos de tu socorro también, bendito Dios. Te agradecemos por todo, por las ofrendas también que dejamos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien puedas retribuir todo aquello, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hijos.